No te creas que esto lo hago cada día, ¿eh? Para nada, de hecho llevo muy mala racha con el deporte, pero bueno, sí que es verdad que aprovechando que hoy iba a grabar vlog y si no iba a salir de casa, pues digo, venga, nos obligamos un poquito y así empezamos bien el día. Y es que esto es de las cosas, creo yo, que más valoro o más estoy valorando desde que dejé la rutina que tenía con mi otro trabajo, y es la libertad. Por cierto, buenos días, que no os he dado los buenos días. Hoy ya estáis viendo, os vais a venir todo un día conmigo mientras voy respondiendo algunas de las preguntitas que me dejasteis el otro día en mi Instagram. Buenos días, bienvenidos a Judith Way, Youth Project. Y cuando yo digo libertad, obviamente me estoy refiriendo a libertad en cuanto a horarios, a libertad en cuanto a decisiones, que sí que es verdad que puede verse como lo negativo, porque no estás siguiendo un patrón y obviamente hay mucha gente que si no le dices exactamente qué tiene que hacer, se agobia o se frustra. Yo cuando hablo de libertad me refiero a esto, al poder ir a las 9 de la mañana al gimnasio sin depender de otras personas, de decisiones ajenas. Y obviamente esto es gracias a mí misma, de haber hecho el trabajo con antelación, de dejarlo todo preparado para que la Judith del futuro pueda tener esta libertad. Y obviamente que yo me pueda dedicar a día de hoy a esto, a las redes sociales, pero sobre todo a ser youtuber, es gracias al aumento de seguidores. Aunque para ser un poquito más exacta no depende tanto de los seguidores, sino más bien de las visitas, que es un poco de donde yo saco el dinero y con lo que yo vivo. Pero por supuesto hablando más en cuanto a dinero, en cuanto a comunidad, por supuesto es necesario tener una comunidad detrás. Puede parecer desde fuera que ha sido un proceso rapidísimo o que me han llovido seguidores, pero realmente no ha sido así. El proceso ha sido totalmente lineal. Cada mes gano prácticamente los mismos seguidores desde hace año y medio y por lo tanto eso ha hecho que mi crecimiento, sí, obviamente, bajo mi punto de vista sí que ha sido fuera de lo normal tal vez, pero realmente si te paras a analizar el aumento de seguidores como tal ha sido totalmente lineal. Entonces sí, choca ser consciente de la cantidad de personas que ven tus vídeos o directamente que te siguen en todas las redes sociales, el número total, pero no lo gestiono de ninguna manera distinta a si tuviera 10.000 seguidores. Soy un poquito más... Bueno, me da un poco de miedo decir ciertas cosas, llegas a mucha más gente, por lo tanto llegas a más gente que tiene la piel muy fina o que malinterpreta o directamente pues no le vas a caer bien. Y por supuesto que esos comentarios más negativos pues me afectan. Y sí, efectivamente, no tanto como mi persona, que a veces sí, siempre y cuando se ataque directamente a mí, pero sí que reconozco que hay ciertos comentarios que a lo mejor luego te planteas hacer cierto vídeo y te viene ese comentario y te cuestionas si hace falta hacer ese vídeo, cuando sinceramente sí que quiero hacerlo, ¿no? A veces sí que ciertos comentarios pues afectan más que otros. Intento no darle mucha importancia al tema, pero pues tampoco voy a mentiros, sí que me afectan algunos, obvio. ¡Wow! Mira, otra de las cosas que también me hace mucha ilusión y que a día de hoy aún me impacta es el recibir tantos paquetitos o el trabajar o el poder trabajar con marcas que, jolín, hace años que sigo, que incluso yo misma he comprado ciertos productos de esas webs y que de repente un día recibas un mail, o mejor dicho, mi repre reciba un mail y me diga, Judith, vamos a empezar a trabajar con X marca. Son cosas que aún me cuestan y que me siento muy agradecida, ¿vale? Y bueno, una de ellas, ya lo sabéis, los que estáis suscritos, si es tu primera vez que ves un vídeo mío, pues claro, esto no lo sabes. Pero una de las primeras marcas grandes que, bueno, confió en mí y quiso
que yo fuera, pues podríamos decir, embajadora de su marca fue Rhinoshield. Desde entonces no he parado de trabajar con ellos y me siento súper orgullosa. A ver, no deja de ser una marca de fundas para teléfono o accesorios, vamos a decir, pero es una marca que me gusta mucho tanto por la calidad como por valores e incluso las primeras veces que empezasteis a comprar con mi código, que ya sabéis que es este que aparece en pantalla, que aplicándolo, es cierto que yo no me llevo nada, pero vosotros sí que tenéis un descuentito, que siempre me lo activan cada vez que subo vídeo por 48 horas, pues bueno, no he parado de recibir mensajes y mensajes vuestros diciéndome que cada vez que compráis algo de Rhino os encanta la calidad, os están durando muchísimo los productos, que flipáis con que no se ensucien o directamente la calidad de los materiales. Y jolín, a mí son estas pequeñas cosas que me alegran los días, porque que yo confíe en una marca porque a mí me gusta, pues vale, ok. Pero que tú compres esta misma funda y te guste tanto como a mí y confíes en la marca tanto como confío yo, pues ¿qué quiere que te diga? A mí me hace muy feliz. Yo valoro mucho la protección de un dispositivo que probablemente te has gastado unos 1.000, 1.200 euros, 1.500 como yo, pues al menos protejámoslo para que te dure cuanto más tiempo posible, ¿no? Qué preciosidad, por favor. Aún así, yo sé que muchos sabéis que esto es un trabajo, que yo soy un medio más de comunicación y por lo tanto muchas marcas, como ahora mismo te acabo de enseñar, Rhinoshield, pues confía en mí y decide que este canal va a ser su medio de comunicación para llegar a nuevas personas. Pues hay gente que esto aún no lo entiende y lo ve un poco mal. Ese tipo de persona no sabe que hay un filtro detrás y encima el mío es enorme porque voy con una agencia de representación, por lo tanto ponemos un filtro enorme para que todas las marquitas que yo enseño en el canal estén acorde a mí, a mi estilo, a mi forma de transmitir el mensaje o incluso en cuanto a valores. Y por eso me gusta tanto y por eso he seguido confiando tanto tiempo en Rhinoshield y por eso creo yo que me he convertido en embajadora de la marca. El ser embajadora de una marca implica que pues cada mes enseñes ciertos productos de la marca para que obviamente haya una continuidad. Normalmente hago un pedido cada mes, ¿vale? Y por eso yo tengo tantos productos de la marca y os hablo con total naturalidad porque están 100% integrados en mi día a día. Y de hecho yo creo que por eso siguen trabajando conmigo, porque soy una friki. A veces sí que me enfadan ciertos comentarios, por ejemplo, de gente que, como estaba diciéndote, no entiende muy bien ese trabajo y te dejan comentarios tipo ¡guau! Menuda publicidad, cuánta publi, no te creo, esto no puede ser. Y realmente la mayoría de veces sí, tienes razón, son 100% gratuitas. O bien porque me han enviado el producto y por lo tanto no hay dinero de por medio, o bien porque yo me compro un producto y hablo sobre él. Yo siempre que hay publicidad, o bien te digo qué marca está patrocinando el contenido en la descripción del vídeo, o bien lo pongo arriba, incluso pongo a veces barritas diciendo publicidad y cuánto tarda la publicidad en terminarse. O sea, creo que pocos canales lo indican tanto como yo, incluso lo marco en YouTube para que antes de ver el vídeo os aparezca un anuncio arriba del todo, un anuncio, como un pop-up diciéndoos este vídeo está patrocinado o este vídeo contiene contenido publicitario o algo así. Eso lo marco yo, es decir, no tengo no tengo por qué ocultarlo, ¿no? Por lo tanto, sí que me fastidian ciertos comentarios y es cierto que no llevo muy bien el tema de las colaboraciones pagadas, sé que podría sacar más dinero, lo sé, pero también por eso pues entré en una agencia y os lo conté para poder llevar un poquito mejor el tema de las marcas. En fin, lo que yo os venía a contar, y tampoco me quiero enrollar mucho porque ya habéis visto las fundas, es que bueno, las veis en el canal, ¿vale? Pero he elegido esta de aquí que es en mármol rosita. Esta la podéis conseguir directamente desde la web, está hecha ya así, es decir, está dentro de la categoría mármol, que ya sabéis que tenéis como licencias. Bueno, pues una de estas es mármol y podéis cogerla, y como el mármol era rosa, pues yo le he puesto la Solid Suite en rosa, ¿vale? Y esta de aquí es la que personalmente considero más especial porque la he diseñado 100% yo. Literalmente esto que veis lo he hecho yo en Procreate y lo único que he hecho es meterme dentro del apartado de personalizar tus fundas, como siempre, como hice esta y os hice el tutorial. Y ya está, y dentro de ahí cogí la Solid Suite en azul océano y luego lo que hice es en Procreate pues ya diseñé la letra, que obviamente es mi propia letra, después también diseñé esto, firmé aquí con Just Project y ya está. Creo que no me queda nada más que contarte sobre este tema. Quería abrir contigo las funditas y enseñártelas, aunque las verás en los próximos meses en el canal. Hay un código activo que es el de siempre Judith y bueno, podéis conseguir un descuentito que bueno, pues eso nunca va mal.
too. All of the things you said to me, it seems like you like me too. We can't take. Te prometo que este trucazo de cocer huevos duros, bueno, los huevos directamente en la air fryer, me ha salvado en muchísimas ocasiones siempre que quiero hacer alguna ensalada. Hoy, por ejemplo, que me apetece salmorejo, pero quería darle un poquito más de proteína y por lo tanto pues le pongo huevo. Pues como este tipo de ocasiones, yo sí o sí te voy a recomendar un air fryer. Ya os digo, por ejemplo, para mi cuñado que le gusta mucho cocinar, pues obviamente te va a decir, mira, un air fryer no me la regales. Pero si te da pereza cocinar como a mí, o directamente quieres seguir haciendo cosas por casa, pues yo que sé, ir recogiendo la casa, trabajar mientras se hace la comida, es que para mí esto es un regalazo. Nosotros nos lo autorregalamos por Reyes hace ya, pues sí, los Reyes del año pasado, y es un must en casa, os lo digo muy en serio. Así que sí, obviamente, súper recomendado un air fryer. To me, trying to find another way to say this, but I think you were meant to be with me, talking to the night until the morning, building chemistry. I don't think I ever wanna go, come closer next to me, trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. Vida on top because Si tuviera que recomendarte ahora mismo un podcast o varios podcasts así para verano, si te quieres entretener, yo te recomendaría, o bien, bueno, bajo lo que yo veo, el que yo estaba viendo ahora es el último episodio de Better. También te recomiendo muchísimo a Judith Tiral, que la verdad es que los últimos que he visto han sido brutales. También te diría Reyes del Palique, que es el que siempre os enseño en el canal, que siempre estoy viendo. Eso en cuanto a podcast, pero también reconozco que las últimas 2 semanas, los últimos 15 días aquí en casa, hemos tenido todos los días los vídeos de Clavero. Nos hemos tragado la serie de vídeos diarios que ha hecho en competición de esto de Nil Ojeda. Bueno, pues desde aquí mi enhorabuena a Clavero. Somos muy fans de Clavero en casa, lo sabéis. Pero bueno, mi enhorabuena pública a Clavero por ganar, por llegar al 1.000.000 de suscriptores. La verdad es que si no seguís a Clavero, muy mal, no sé a qué estáis esperando, ya podéis, cuando acabéis el vídeo, vais a su canal y os suscribís, porque los contenidos que hace así más de viaje, a nosotros al menos nos encantan, así que ahí mi recomendación del día. Hace un calor ya que, madre mía, es insoportable estar encerrada en una habitación como ahora, que tengo que cerrar la ventana para que me escuchéis bien, y es insoportable. Tengo muchísimas ganas ya de irme de vacaciones, que sí, ya sabéis que al final, sí, el trabajo del creador de contenido pues no se tiene en vacaciones, es verdad. Bueno, aquí ya depende de cada uno, lo que te decía antes de la libertad, ¿no? Si tú como creador de contenido consideras que puedes hacer un parón de contenido durante 2 semanas, 3 semanas, un mes, pues genial. Yo creo que si estuviera 2 semanas sin subir vídeo, nadie de vosotros me diría nada, pero ya por una continuidad, pues lo típico que se dice es que los creadores de contenido pues no tenemos vacaciones, ¿no? Que me tengo que organizar el calendario de agosto, que es cuando yo voy a coger vacaciones, con bastante antelación, y eso, si de por sí el canal, siempre te digo que voy con un poquito de antelación cada vídeo que subo, pues imagínate tener que grabar todo el contenido de agosto en el mes de julio. Así que sí, si quiero hacer vacaciones, y sí, por supuesto, tenemos planes de verano, pues sí que voy a tener que organizarme el contenido con antelación, pero no os preocupéis porque si todo sale bien vais a seguir teniendo 2 vídeos a la semana. Voy a intentarlo, si no, habrá uno como cada año, ¿vale? Pero yo voy a intentarlo. Y así como planes de verano, lo que tenemos ya más cerrado es que vamos a hacer un road trip, cogeremos el coche, nos vamos en familia, nos vamos los 4, mi cuñado con su pareja, mi cuñada, y Albert y yo, nos vamos con mi coche, nos vamos de rutita por el norte, que me hace una ilusión. O sea, hace como 5 años, ¿cómo no? 5 años hace ahora mismo exactos que no voy a Bilbao, y la verdad es que me encantó cuando fui. Así que bueno, no vamos a ir a Bilbao, pero no nos vamos a quedar mucho tiempo, vamos a hacer como rutita por todo el norte, pasando pues Santander, Asturias. Bueno, estoy encantada con este plan. Y es que al final, con tal de huir del calorazo, de la humedad de Barcelona,
me voy donde sea. Y es que mira, ahora que te contaba esto de las vacaciones y bueno, tener que organizarnos, obviamente yo puedo tener las vacaciones que me dé la gana, por supuesto, porque como te he dicho, el tema de la libertad, pues yo decido lo que subo y lo que no, y cuando quiero trabajar y cuando no. Por lo tanto, mis vacaciones siguen estando un poquito más pautadas según las vacaciones que pueda tener Albert para poder coincidir nuestros días, obviamente. Y si tuviera que pensar ahora algo que extraño de pues la Judith de hace 2 años, como me preguntáis, o incluso la del año pasado, pues siempre lo he dicho, no me arrepiento de haber dejado el trabajo, de hecho creo que es la mejor decisión que he tomado en toda mi vida, sin dudarlo ni un minuto, pero sí que es cierto que la tranquilidad, pues lo de siempre, la tranquilidad de tener un sueldo a final de mes o el tener un trabajo normativo, cuando le explicas a alguien lo que haces, pues que no te miren con cara de, ah, vale, eres influencer. Bueno, para serte totalmente sincera, pienso normalmente más en el futuro que no tanto en el pasado y por lo tanto no le doy muchas vueltas en cómo ha cambiado la vida. Por supuesto estoy súper agradecida y cada día tengo que ser consciente de lo que tengo y los privilegios que tengo a día de hoy que no tenía ni siquiera hace un año atrás. Pero como te digo, es una decisión que he tomado yo y por lo tanto no hay nada de lo que me arrepienta ni tampoco extrañe mucho. Stay in this moment, gonna lay here on the grass. I don't need to feel lonely. Mira, justo esta tarde tengo que hacer un guión porque mañana tengo que grabar mi experiencia con este MacBook, que bueno, para los nuevos tengo el MacBook Air con chip M2, ¿vale? Es decir, lo compré el año pasado. Y la duda sobre si me arrepiento o si me habría comprado en su día el MacBook Pro o si el siguiente MacBook volveré al Pro, que yo siempre he tenido Pro, nunca he tenido un Air, pues la verdad es que está ya en mi mente. El MacBook Air, yo, bueno, obviamente todo esto bajo mi punto de vista, considero que es el mejor ordenador que a día de hoy puedes optar. Tendríamos que ver si mejor chip M2 como el mío o vamos a un modelo más actual con chip M3, pero en sí el ordenador es el mismo. Así que para ser totalmente sincera, sí, está en mi mente y el motivo principal es precisamente lo que me acaba de pasar ahora. Se me cierra Final Cut, creo que la cantidad de contenido que estoy editando no es la que yo planeaba el año pasado o directamente la que editaba el año pasado. Y sinceramente creo que se me queda corto este ordenador. Spoiler, no me arrepiento, pero considero que a la Judith de hoy se le queda corto. Y por lo tanto, haciendo una previsión de lo que queda de año, considero que se me va a quedar mucho más corto cada vez que pase más tiempo. Así que sí, si saliera el MacBook con chip M4, tendría que ver cuánto costaría y qué modelo y todo, pero yo creo que sí. Ya está en mi mente y ya estoy empezando a ahorrar, o sea que creo que va a ser una realidad. En fin, voy a seguir trabajando porque yo a la vez que grabo el blog voy editándolo para que mañana no me sea tan complicado a la hora de, bueno, del storytelling, ¿vale? De saber exactamente por qué he grabado ese plano. Ahora lo tengo fresco, así que lo voy como grabo, edito y así también luego no me da tanta pereza. Estoy súper contenta porque me ha acabado el juego. Pero bueno, es un juego de estos infinitos, tipo Animal Crossing. Lo que pasa es que en Animal Crossing sí que no hay final y en este caso sí, porque hay una historia principal. El juego es Harvest Moon y la verdad es que ha sido un descubrimiento total para mí. Si no recuerdo mal, que el primero que se lanzó es en el 96. Yo soy del 96, o sea, imagínate, tiene 28 años este juego. Pero por favor, que nadie entienda que el que estoy jugando yo es el del 96. Es el juego este nuevo que sacaron para la Switch el año pasado en octubre, creo. Pues es un juego que me ha acabado la historia principal. Hay misiones secundarias, hay historias paralelas y por lo tanto pues puedo seguir jugando. Pero como que ha perdido un poquito ya la gracia, ¿sabes? En cuanto a accesorios, causé un poco de polémica, cosa que yo lo dije con toda la buena intención del mundo, pero aclaro la polémica. Resulta que en el vídeo que hice de que llevo en la mochila Tech,
obviamente pues mencioné la Nintendo Switch. La mostré tal cual, así, sin accesorios, sin complementos, y ya me conocéis, ya sabéis que yo pues tengo muchos accesorios para la Nintendo Switch y me gusta mucho personalizarla. De hecho, subí un vídeo hablando sobre accesorios y tal y os gustó bastante. ¿Qué pasa? Que la mostré así, pues desnuda, ¿vale? Y ahí realmente no está el problema está en que yo misma dije, bueno, la tengo así porque a Albert no le gusta que le ponga la carcasa o algo así. Bueno, creo que podéis intuir por dónde van los comentarios. Sé que la mayoría de vosotros no habréis malentendido nada, pero hay mucha gente que, como te he dicho antes al principio, malentiende, piensa mal, tiene la piel muy fina, llámale como quieras. Yo no me refería a que Albert no me deja utilizar accesorios en mi propia Nintendo, obviamente. Claro que es mía y se la dejo a Albert para que juegue a los juegos que a él le gusten, por supuesto. Ya os conté que yo utilizo unos joysticks distintos que me compré en Miravía, que me costaron 30 € y que no son los oficiales. Digamos que la sensibilidad de los botones no es tan precisa como los originales de Nintendo. Y yo son los que utilizo cuando le pongo funditas porque no me gusta que se vea en rojo y azul, ¿vale? Entonces, como son blancos, pues cuando pongo accesorios se camufla mejor el color y me gustan. Por pereza, pues los dejé y además estéticamente pues me parecen muy bonitos y los dejé. Pero cada vez que cogía la Nintendo Albert para jugar él me decía, jo, Judith, es que no clica bien la A o la B. Porque a ver, para jugar a Animal Crossing pues da igual, pero para jugar al Zelda que tienes que utilizar armas, pues entiendo que necesite más precisión. Pues nada, quería aclarar esta confusión y contaros pues esto, que los accesorios ahora mismo no estoy utilizando ninguno porque sinceramente me encantan las funditas que tengo, pero no me gusta cómo quedan en el rojo y el azul, así que, amiga, amigo, ya me espero a la Switch 2 cuando se lance el año que viene. Esperemos que sea una realidad. En principio todo apunta a que sí. Y ya espero que la lancen en color blanco, que hayan aprendido y ya me la compraré en blanco. Pero bueno, así que para lo que le queda, pues ya se queda con los colores clásicos y ya está, y me aguanto. Pero obviamente no por Albert, sino porque es que no funcionan tan bien como los originales, los manditos. Por cierto, iba a finalizar ya este tema, pero voy a aprovechar y os voy a pedir porfi que me dejéis en comentarios si queréis recomendarme algún jueguito para este verano, porque me quiero comprar uno. El año pasado me compré Pikmin 4 y me flipó, así que si tenéis alguno similar, estoy planteándome Kirby, que también lo probé, la prueba esta que puedes instalarte, lo probé, no me acabo de convencer, pero es una de las opciones que tengo para este veranito, que ya sabéis que me encanta llevármela a la playa y jugar allí. Así que nada, si tenéis algún jueguito que me queréis recomendar, pues estaré leyendo todos vuestros comentarios como siempre, así que me haríais un gran favor. Y hablando de videojuegos, te voy a contar una cosa, bueno, y es que me he obsesionado con un producto que obviamente he tenido de niña y obviamente he tenido muchos, pero jolín, el otro día estaba viendo un canal de una chica que sigo, que no me acuerdo, Rumi, creo que se llama Rumi. Creo que sí, bueno, esta chica de aquí, que te estaré poniendo su canal por aquí, que habla de Tamagotchis. Y yo, no sé, a ver, perdí la pista del Tamagotchi, obviamente, en 2006. Yo creo que cuando llegó Animal Crossing a mi vida, perdí la pista al Tamagotchi. Yo he tenido muchísimos Tamagotchis. De hecho, tengo los juegos de Tamagotchi para Nintendo DS, también tenía, bueno, he tenido muchas cosas. Y bueno, perdí la pista de los Tamagotchis. Total, que estoy como descubriendo un nuevo mundo. No sé si estáis al tanto de la cantidad de Tamagotchis que existen, de funcionalidades, de la monería que se puede hacer, que son ahora incluso en color. Y bueno, tienen 1000 cosas. Total, que bueno, se lo he pedido al Albert para mi cumple. Le he dicho, si no sabes qué regalarme, un Tamagotchi. No sé, estoy muy mal. Cosas que os quería contar. Tengo una preguntita. A ver, espérate, mi móvil. ¡Uy! He grabado así todo el rato, madre mía, no me habéis dicho nada. Son ahora mismo las 7:15 de la tarde y por lo tanto voy a acabar ya el vlog porque estoy un poco cansada de estar todo el rato hablando. Y nada, simplemente quería responder una preguntita que he hecho captura de un seguidor que me dejó un mensajito por mensaje privado porque era muy largo, que me gustó bastante para hacer una ya reflexión final y para cerrar el vídeo. Voy editando el blog y por lo tanto me he dado cuenta que he hablado mucho sobre mi trabajo, pero también es mi realidad y es que paso muchas horas trabajando, por lo tanto no tengo muchos hobbies más allá de que mi
hobby principal se ha convertido en mi trabajo. Entonces, por eso le he dado tanto bombo a YouTube y espero que no me lo tengáis muy en cuenta si no os importaba en absoluto este tema. Entonces, por una parte me pregunta que si siento que mi trabajo me hace feliz y luego también que cómo saco tiempo para tener una vida plena, ya que me dice, entre tu vida con Albert, YouTube, los patrocinadores, ¿cómo sacas tiempo para tener una vida plena? Pues, mira, quería hacer una reflexión sobre esto precisamente porque sí que es verdad que muchas veces cuando me preguntáis ¿cómo empezaste en YouTube? O ¿qué deberíamos hacer para, no sé, ganarme la vida como youtuber? Y siempre respondo lo mismo y no es una respuesta muy positiva, pero es la realidad. Yo he tenido que sacrificar muchos momentos en pareja, no solamente en pareja porque conocéis a mi pareja, sino también con amigos, familiares, por el hecho de querer grabar vídeos o seguir con el canal. Y yo ahora lo estoy viendo paralelamente, ¿no? con mi pareja, con Albert. Nos está pasando un poco también eso, que al final yo empatizo muchísimo con este tema porque al final yo también lo he vivido y yo también he estado en ese proceso de priorizar y de decir, ok, pues a lo mejor no puedo hacer ese plan porque quiero subir un vídeo y tengo que quedarme toda la tarde editando. Y bueno, obviamente en estos casos donde por supuesto es importantísimo valorar el tiempo que pasas con las personas que te rodean, a veces hay que obligarse a pasar un poquito más de tiempo de calidad con esa persona, con tus padres, con tus amigos, con quien sea, ¿no? Y es un poco lo que, o tal y como yo estoy intentando llevar esta parte más social o más familiar, obligándome, sacando tiempo, como he hecho esta mañana. Esto de ir al gimnasio no lo hacía desde hacía meses. Es cierto, he priorizado el contenido, sabéis que llevo semanas yendo muy a tope. No he tenido tiempo ni siquiera de parar. Hace muchísimo que no voy a ver a mis padres, o por supuesto les llamo cada día, pero ir a verlos pues hace bastante. También ratitos para ir al gimnasio, hacía meses que no lo hacía. Sí, por supuesto que mi trabajo me hace feliz, pero también tenéis que entender que no todo lo que veis en pantalla es no real, sino todo lo que pasa, ¿entendéis? Yo no me dedico a enseñar mi vida privada en redes sociales y por lo tanto no sabéis cuando estoy triste o cuando le ha pasado algo a un familiar o yo qué sé, situaciones de este estilo que a lo mejor pues no estoy en condiciones de responder ciertos mensajes o no estoy simpática y no pasa nada, quiero decir, soy una persona normal y corriente pero que no muestro mi día a día. Por eso a veces sí me gusta hacer un blog, a pesar de que esté estructurado, en este caso con preguntitas para irlas respondiendo. Hay vida más allá de lo que veis detrás de esta pantalla. Quiero decir, yo tengo mis problemas del día a día, tengo problemas que por supuesto jamás compartiré con vosotros y que eso también es lo que nos hace ser personas. Hay muchas veces que dais por hecho, a lo mejor muchas personas dan por hecho que pues que todo está bien, que todo es súper happy flower, que mira qué fantasía, madre mía, hoy la chica esta no ha trabajado en todo el día, mírala todo el rato ahí grabando con... Para mí, el estar hoy todo el día perdido, por así decirlo, grabando todo el rato, es mucho más de lo que hago en un día normal, porque yo me siento aquí en el sofá, os grabo todo un vídeo, que eso estoy pues 1 hora y media grabando y después me siento y no paro durante todo el día hasta que el vídeo esté más o menos estructurado en la edición y el día siguiente sigo editando y el día siguiente grabo el b-roll y el día siguiente sigo editando y el día siguiente sigo editando y así hasta que veis el resultado. Habrá personas que esto lo verán como madre mía qué chollo y otras personas que dirán yo soy incapaz de hacer eso, como me dicen mis amigas, ok. Creo que al final no hay que compararse con nadie y yo tengo mi trabajo, estoy muy feliz y muy orgullosa de los resultados y que al final si yo sigo aquí hablándote hoy, eso quiere decir que todo va bien, que no he tenido que buscar un plan B ni nada, así que por esa parte pues obviamente sí me hace feliz y estoy muy orgullosa. Y bueno, pues ya está, no me quería enrollar mucho más, millones de gracias por haber visto este vídeo. Es un formato un tanto distinto, no es la primera vez que lo traigo al canal, este formato de preguntas y respuestas durante todo un día, pero no sé, me apetecía muchísimo repetir este formato y preguntaros si os ha gustado, pues que me lo hagáis saber en comentarios por si queréis que os traiga más vlogs de este estilo, pero con esas preguntas y respuestas de fondo, que creo que también es interesante y así como cuando veáis este vídeo pues os hacéis una idea y cuando yo os pregunte en mi Instagram, que si no me sigues en Instagram muy mal porque para participar en estos vídeos hay que seguirme en Instagram y como digo, cuando veáis la cajita y os diga oye, hacemos un blog con preguntas y respuestas, pues ya sabéis a lo que me refiero. Chicos, millones de gracias y nada, nos vemos en los siguientes vídeos. Te voy a dejar este por aquí por si aún no lo has visto y yo creo que te puede gustar también. Y nada, nos vemos la semana que viene. ¡Feliz domingo! ¡Mua!